segmento anterior conversábamos sobre lo que se sabe y no se sabe del coronavirus, pero hay experiencias que con el tiempo y con los meses que ya han pasado manejando esto, que ya se tienen. Conversábamos de la educación. Señores, miren, hay cosas que ni en el sector privado ni en el sector público han funcionado, ni en República Dominicana ni en otros países. Por ejemplo, uno tiene que ver que ya, por ejemplo, en Texas, ya la educación se corrió para enero. Cuando usted tiene que los colegios y las escuelas van a llevar a iniciar su año escolar, que debió iniciar en septiembre, va a iniciar en enero desde ya. Cosas que no funcionaron durante la pandemia. ¿Ustedes saben lo que no funcionó? Los exámenes. Los exámenes fueron un fracaso total a todos los niveles. Y ya eso es un resultado que está ahí, que el poco trabajo de los 2 o 3 meses de la pandemia que pudimos trabajar en la educación nos dio como resultado que no importa que tú tengas el mejor colegio del país, los resultados de los exámenes no sirvieron para nada. Por otro lado, hay otro punto que es que si el Ministerio de Educación pudo dar clase virtual o no. Señores, clase virtual implica interacción de ambas partes, de los jóvenes, de los estudiantes y de los profesores. Dar clase por televisión o por radio se llama transmitir un contenido, pero usted no tiene ninguna garantía, ni que el otro lo vio, ni que el otro lo recibió, ni que el otro no se durmió. Entonces, esas son de las cosas que ya se están analizando, el tema de la interacción. Para que la educación virtual sea efectiva, se necesita interactuar. Los estudiantes, lo más parecido a una clase real en la computadora. Cuando tú tienes esto, entonces tú puedes decir que tú puedes medir si los contenidos le están llegando realmente a los estudiantes. Los exámenes fracasaron. La educación por radio o por televisión no dio resultado. Y eso que todavía no estamos hablando de conectividad ni de equipos. También hay otro tema que no funcionó. No funcionó, que es la educación virtual para los pequeñitos. Para los pequeñito, mientras más pequeñito la educación fracasó más, porque eso es sentar el papá, aprender una computadora, sentar un niño que normalmente necesita hasta un profesor y un asistente para que esté tranquilo. Imagínate, niños que lo que aprenden es jugando, ¿cómo tú vas a llevar estos contenidos? De todos modos, esta experiencia que hay hasta el momento es buena para poder determinar hacia dónde vamos, desde la educación superior en las universidades hasta la educación de los chiquiticos. ¿Qué vamos a hacer virtualmente? Lo que dio resultado. Posiblemente usted tenga educación virtual en bachillerato, pero tengan que ir a coger los exámenes presenciales, aunque sea dividido en grupos de 2 o de 3. Porque los exámenes no dieron resultado por la computadora. Porque te abren un celular en la mano. Entonces, ya esa serie de cosas que el chivo está y está la forma de tú poder. Señora, aquí hubo gente que para coger clases ponía fotos virtuales.
que se tiró fotos sentado en una cama o en un escritorio y lo ponía ahí como un profesor dentro de un Zoom o de un programa de esto de dar clases, puede identificar todo el tiempo 20, 30, 40 caritas de este tamaño de una boleta electoral. ¿Quién está atendiendo? ¿Quién está durmiendo? Entonces, los chiquitos no va a ser posible. Los que los papás tengan poco nivel de educación o menor que también le va a ser muy incómodo. Los que no manejen conectividad es incómodo, y lo de los exámenes ni se diga, porque está probadito que a todos los niveles el examen no funcionó. De todos modos, ya vemos las experiencias de otros países. Señores, Estados Unidos compró 200, 300 millones de vacunas, pero ya mandó su clase para enero. Estudiantes de Texas ayer nos dijeron a nosotros que ya pusieron la clase para enero. Entonces, no hay que estar inventando con esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos durante este tiempo? No se sabe. Otro renglón que fracasó, toda la educación a distancia y educación continuada. ¿Por qué? Porque la crisis económica y el distanciamiento social ha hecho que dé problemas. ¿Y qué muchacho tú lo vas a tener en una clase de inglés o de ballet o de arte o de lo que sea con la prángana que hay económica ahora mismo? Todos los institutos de tarde que complementan la educación están cerrados. Todas las carreras, todo lo que tiene que ver con deportes está muy, muy afectado, porque ahí no hay distanciamiento social. Han hecho algunos ejercicios, he visto algunas plataformas de profesores de deporte que se fajaron en una computadora, pero con estudiantes que han querido hacerle ejercicio, clases de aeróbicos y cosas por computadora. Pero ¿hasta dónde esto es? ¿Dónde están los equipos? No sé si decenas, los equipos de las universidades, los equipos de las escuelas, ¿sabes que hay países que manejan el deporte por federación y otros ¿cómo es? Decenas por educación. Por la educación. Uno por las ligas y otro por la federación. Señores, eso es un disparate, ahí no hay nada. Pero la cantidad de gente que tiene becas en todo el mundo, deportivas o de arte, que todo esto se quedó en el aire. ¿Por qué? Porque si vamos a dar poco contenido, solamente lo necesario para promover a un estudiante de un curso a otro, entonces vamos a eliminar todas estas materias que son electivas o no obligatorias. Esa es otra cosa. Si a un muchacho te estaban dando 11 materias, es con 4 y con 5 que se está pasando ahora. Español, matemáticas, naturales, social, y modales, terminaste. Todo lo que era complementario se quedó ahí. De todos modos, es bueno que se está pensando en buscar soluciones, y parece ser que la solución va a ser diferente en todos los sectores. El colegio, las escuelas, las universidades, cada quien va a tomar el camino que las autoridades decidan, y los cursos. Creo que no va a haber posibilidad de que los chiquitos comiencen antes de enero, porque los chiquitos no pueden dar educación virtual, ¿verdad? Bueno, vamos a pausar y regresamos. Teníamos una inquietud bueno, yo aprovechando que el doctor está aquí y vio una época en la cual había una gente en un sitio llamado Modern School, que creo que el letrero no lo han borrado, le mandaban los casetes a una persona con una clase y se hacía técnico en un área. Lo que pasa es lo siguiente, Carlos. De eso íbamos a hablar. Aquí se piensa que la educación a distancia es una obra de las computadoras. No, aquí hay algún tipo de educación a distancia, que el único problema que tuvo y que tiene todavía es la educación básica. Si tú no sabes español, si tú no manejas tu lengua, ¿cómo tú vas a poder manejar
una educación a distancia porque te parecería que estás hablando en otro idioma. Entonces, la clave es cuando ese cemento se pone duro, que es desde que tú te alfabetizas hasta el 8º curso o hasta el 6º curso. Ya al 6º curso, bien sólido, tú puedes iniciar cualquier educación a distancia si tú estás bien alfabetizado. Porque eso que tú estás diciendo, las famosas escuelas por correspondencia, Mother y Enfield School, hay una cantidad enorme de personas que andan por ahí arreglando radio, que aprendieron, arreglando se hicieron radio, profesionales estudiando por Sí, correspondencia. pero fíjate que se hicieron en esa parte, que fue la práctica lo que le dio. Pero ellos no, me decía uno que tenía Mother, por cierto, que estaba ahí en la Meriño, que el problema era que los muchachos y los hombres y las personas no entendían lo que él le mandaba, cuando le mandaba los cuadernillos y los cursos y los equipos. No se entendían, porque no es como dice Michelle. Michelle dice que para tú hacer una educación de este tipo, tú tienes que tener un interlocutor, hablar por ahí, pero aquello no, aquello te mandaban el material y te daban los exámenes, pero la gente no entendía. Pero no vaya lejos. Tú sabes que Radio Santa María alfabetizó muchísima gente en La Vega y en todo el Cibao. Radio Santa María, las escuelas radiofónicas. Y hay también el famoso semipresencial. Eso llegó a un punto. Señores, ¿ustedes sabían lo que era el Q en la universidad? El colegio universitario. Al colegio universitario. Eso era lo que se usaba para rellenar lagunas. Tú entrabas ahí, te daban las básicas y te enseñaban a entender. Porque el producto que nos entregaban los bachilleratos, era un producto de estudiantes que iban a la escuela y comenzaban por el profesorado. Aquí había profesores que se ponían contentos cuando suspendían la clase. Aquí habían profesores que promovían las huelgas de ADP para que no dar clase. Entonces, eso, las semipresenciales, el CENAPEC con los bachilleres, produjeron unos profesionales que escribían vitamina B1. Vitamina con B grande. Sí, vitamina con B de burro y B1 con B de vaca. Porque nunca lo vieron escrito. Entonces, ese problema es lo que hace que nosotros tenemos, no es un problema, es un problema de ese 4%, ahora ya están las aulas. Vamos a preparar, pero con la ADP, y no empezar a joder con la cooperativa y la que sé yo qué, y tú verás el lío. Con la ADP comenzar, como dijo Furcal, yo no sé a qué se refirió él, de que eso hay que revisarlo entero, porque él sí sabe de lo que él está hablando. Desde que estaba en su campo allá en el cercado, él sabe de lo que él está hablando. Entonces, yo creo que esto de que estamos hablando nos trae, por ejemplo, un médico amigo, me dice que cuando estamos hablando de las distorsiones que hablábamos ahorita, me dice que la única frontera que es totalmente diferente a toda la frontera del mundo es la de aquí. Que hay una distorsión. Y cuando hablé de pederastía, me dice, observa que ese problema donde hace mayoría es en la escuela y en la iglesia, sacerdotes y profesores. Pero ¿sabes por qué? No es porque son abundantes, es porque esos señores tienen esa proclividad y se meten a esas profesiones. Porque están cerca de donde les gusta. Todas esas cosas es lo que hay que estar viendo. Quiero decirte también que hay un ejemplo de que el dinero es importante, pero con la muerte de Steve Jobs, tú te das cuenta que cuando al hombre le dan un diagnóstico fatal no solamente porque es inevitable que te vayas, sino porque la noticia no es buena.
empiece a buscar diferente. Tú tienes un cáncer, no orina bien, vas al urólogo, déjame hacerte una biopsia o un PSA. Mira, tú tienes un cáncer de próstata, espérate un momentico, entonces coge para otro sitio, viene lo que llaman la segunda consulta. Después vienen, sí lo tiene, yo tengo cuarto, yo me voy para Estados Unidos, y allá usted tiene un cáncer de próstata. Entonces, pero resulta que tú dices, ¿y cuánto me queda? No, espérate, eso se cura. El problema es que ya te cogió los huesos. Te cogió los huesos. Entonces, eso se comienza un proceso. Cáncer de esófago, Steve Jobs. Cáncer de esos son agresivos. Entonces comienzan a buscar segunda opinión. Pero también ellos miran hacia otra área que es el padre, el doctor Hernández de Venezuela. Gregorio Hernández. El padre Pío. Padre de Pietrelcina. Entonces comienzan a mirar para arriba. Le entra una fe del carajo. Porque frente a nada, entonces tengo que buscar un milagro. Entonces ese proceso, hay alguien que se aprovecha de eso, que son las farmacéuticas. Las farmacéuticas. Las farmacéuticas son unas empresas que viven de tu tragedia. Y usted lee hoy las vacunas, me llega una información que quiero pasársela con preocupación. Los chinos tienen la vacuna, los ingleses tienen 2, los americanos tienen 1. Todo, ahorita aparecerá un argentino que también la tenga, porque los argentinos siempre están a la vanguardia. Pero yo les quiero decir algo. Hay una empresa inglesa que descubrió una vacuna, y la vacuna está probada que es efectiva contra el virus. Y tú te la pones y te inmuniza. Y se la pone a un hijo, a una segunda persona, a una segunda generación, y te inmuniza. Pero esas vacunas la extraen o del ADN o del desoxirribonucleico. Y esa es del desixo. Ustedes saben qué problema tiene ese, un problemita nada más. Y 160 científicos ingleses rechazaron esa vacuna el sábado. ¿Por qué? Porque en una tercera o cuarta generación de vacunados te puede aparecer un ser que no sea humano. ¿Oíste? Pueden hacer otra cosa que no sea un ser humano. Si es con... Ahora, para eso nosotros tenemos que traer una gente que diga lo que es ADN, lo que es el desoxirribonucleico y cuáles son las explicaciones que dan, porque quien os habla no habla de lo que no sabe. Y yo de eso no sé. Quería solamente decir eso y vamos a continuación a hacer una pausa y volvemos con nuestro invitado.